si me dan un segundito. Y como todo buen cristiano, hijo de Dios, vamos a empezar con una oración. Mi pastor Jaime, ¿nos puede guiar en una oración para empezar Amén, las clases del día de hoy? amén. Padre celestial y buen Dios, le damos gracias en esta preciosa hora, Dios mío, de la tarde y noche, sí, por su bondad, su misericordia, por permitirnos una vez más poder estar en esta clase, Dios mío, sabiendo de antemano que es para conocimiento y estudio de su palabra, Señor. Pedimos la sabiduría necesaria, Dios mío, la inteligencia y el entendimiento, Padre, para que podamos, Señor eterno, tanto nuestro Maestro como nosotros, Dios mío, poder seguir siendo instruidos en su palabra. Con la unción de su Espíritu Santo, Dios mío, le pedimos, Padre, que haga misericordia en nuestras vidas. En esta hora de la tarde y noche, Dios mío, su bendición sea sobre cada uno de nosotros, los oyentes. Para la gloria de su nombre, damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios para Gloria siempre. a Dios. Amén. Queridos hermanos, Dios me los bendiga a cada uno, también que Dios bendiga a cada hermano que después, bueno, hoy día me llamaron varios pastores que no van a poder porque hay una reunión ministerial y muchos de ellos no se van a poder conectar, así que entendible. Y también hermanos que me hablaron internamente que hoy día no van a poder estar en clase, pero igual les mandamos un gran saludo a aquellos que van a ver después el video, amén, y todos aquellos que están estudiando aquí con nosotros, después puedan ver el video, ¿no es cierto? Repasar quizás, que hoy día vamos a interactuar un poquito, hermano. Ya Dios puso esto en mi corazón, que lo ideal de que todos los que estamos estudiando en nuestra universidad es tener los conceptos claros y puntos claros, por qué nosotros estudiamos la teología, ¿ya? Y vamos a ver algunos aspectos, se puede decir, filosóficos, hermano, que quizá algunos cristianos al escuchar la palabra filosofía, ciencia, teología, como son términos culturales, ¿no es cierto?, donde se originó estos tipos de palabras, los cristianos actuales, muchos de ellos se asustan con estos términos, terminología, ¿ya? Así que desde ya yo voy a empezar a hacer preguntas, hermano, si no sabe, no la responda. Pero yo hoy día quiero dejar ya esto, se puede decir, zanjado de alguna manera. ¿Cuáles son los beneficios de la teología y por qué nosotros estudiamos la teología? Ya recordemos que nosotros, bueno, la mayoría que estamos acá tenemos se puede decir, un fundamento, un rudimento en la teología pentecostal, sobre todo clásica, ¿no es cierto? Que somos bien apasionados, nos gusta el fuego, pero ¿no es cierto? Que hay una parte que es la doctrina en la cual nos enseña a llevar como metodología, ¿no es cierto? La doctrina, el estudio, se puede decir, alineándolo a lo que nosotros creemos. Entonces, yo quiero dejar bien zanjado, hermano, el día de hoy el tema sobre la teología. Ya en el nivel que ya vamos, en el quinto mes de estudio, nosotros tendríamos que saber o exponer por qué nosotros nos beneficiamos con la teología, ¿ya? Y antes de ello, me gustaría, de hecho, bueno, igual le damos la salud a mi hermano Cristóbal, que lo veo que está ingresando también por ahí. Amén, Dios le bendiga, hermano. Y yo quiero empezar haciendo la siguiente pregunta, hermano. Si puede responderla, y si quiere responderla o tiene miedo a equivocarse, puede responder, no hay ningún problema, ¿ya? Bueno, la primera pregunta que yo quiero hacerles, queridos hermanos, ¿qué entienden ustedes por filosofía? Vamos a interactuar hoy día, vamos a hacer una clase dinámica, hermano. Igual vamos a pasar un poquito de las cartas. Así que si alguien tiene algún conocimiento de esta palabra filosofía, Amor a la ciencia, o sea, amor a la filosofía, perdón. no, ¿qué significa en sí en general la palabra Ah, filosofía? ya, en general. Amor por la sabiduría, por el conocimiento. Claro. Eso, esa matiz o en esa profundidad, hermano, cuando nosotros hablamos de filosofía, ¿no es cierto? Hablamos del conocimiento, la ética del ser humano, en querer conocer a través del raciocinio, ¿no es cierto? En poder entender, ¿no es cierto? El conocimiento, ya sea de distintas áreas, para que usted lo anote, ya sea la área teológica, secular, querido hermano. Entonces, sí, si usted analiza la palabra filosofía desde el punto de vista que usted quiera verla, va a ver, eso se puede decir si es buena o mala. Ahora sabemos que hay una filosofía que es plenamente oscura, ¿no es cierto? Un conocimiento oscuro. Y también, ¿no es cierto?, hay hombres que se dejan guiar también por sus propias, se puede decir, lógica humana o entendimientos humanos. Entonces, ahí ya descalificamos en sí la filosofía.
Pero al generalizar una palabra y decir que es la filosofía del diablo, no, hermano, es solamente por falta de conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo quiero hablar un poquito el día de hoy esta clase? Porque también he escuchado de nuestra hilera que la teología es un mal que le ha hecho a la iglesia. Y el que no estudia, hermano, y el que no comprende muchos conceptos, siempre habla y hace un juicio, ¿no es cierto?, apresuradamente, sin tener el valor, se puede decir, o sin tener realmente el fundamento por qué la teología es buena. A ver, deme un segundito, hermano, que me están llegando muchos mensajes. Dice mi hermano Jorge Paredes, si me pide un código para entrar. Bueno, él debe tener problemas. Si me da un minutito, mi hermano, porque hay hermanos que quieren ingresar y me dice que le pide un código. Ya, ahí se lo envié personalmente. Ya, entonces, hermano, estos conceptos de la filosofía debemos manejarlos y tener claro que en la sociedad que nosotros estamos viviendo actualmente, contemporáneamente, perdón, tenemos que, no se trata tampoco de adaptarlo, ¿no es cierto?, a estas palabras, sino llegar al punto, como hijos de Dios, comprender todo, se puede decir, este conocimiento que quiera, ¿no es cierto?, a través de ya sea de nuestras aulas, ya sea a través de nuestras instituciones, universidades, escuelas secundarias, básica, del momento de la perspectiva que quieran dañar, ¿no es cierto?, lo sacro o la línea, ¿no es cierto?, que creemos nosotros de tener una deidad en este sentido a nuestro Dios, ¿no es cierto?, a Jesucristo afectando, ¿no es cierto?, su nombre, nosotros inmediatamente tenemos que ser apologética al mundo que estamos viviendo, hermano, ¿ya? Pero yo quiero que entienda de esa perspectiva, para que usted lo anote si quiere, que la filosofía en sí no es mala cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista teológico. Para que lo anote. A ver, que mi hermano Jorge me está hablando. Si alguien me puede ayudar, me pide un código. Si alguien me puede ayudar, hermano, o puede ayudar a mi hermano Jorge, al compañero que quiere entrar, dice que le pide un código, hermano. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de filosofía, hablamos del estudio racional, para que lo anote ahí, anótelo ahí, hermano, si quieren anotarlo, del punto de vista racional y reflexivo, ya de los temas fundamentales del conocimiento y la ética del hombre. Anótelo ahí. Cuando hablamos del estudio racional, hablamos de la reflexión de temas fundamentales, ya sea de la existencia del conocimiento, la ética humana, para que usted lo pueda anotar. Ahora, analizar esta palabra, ¿no es cierto?, porque hay una filosofía cristiana, una filosofía, se puede decir, gracias ahí si me pueden ayudar. Gracias a mi pastor Jaime que está ayudando ahí a mi hermano. Entonces, hermano, entendámoslo, tenemos que aprender a tener conceptos y un buen fundamento para hablar también con nuestros hermanos que van en contra, ¿no es cierto?, o se oponen a un sistema, ¿no es cierto?, de estudio que garantiza y enriquece el conocimiento y nutre nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, cuando queremos hablar de la teología. Recuerde que hay una teología histórica, bíblica y sistemática. Entonces, yo quiero hablar también sobre la definición. Yo sé que ustedes tienen mi libro también, pero yo quiero interactuar con ustedes, queridos hermanos o queridos pastores. Por ejemplo, nosotros cuando hicimos la introducción, ¿no es cierto?, a la teología, dimos un origen, hablamos del término de la palabra, y se supone que hay siempre objetivo y propósito cuando estudiamos nosotros la teología, ¿no es cierto? Hablamos que hay una fuente, hay un método, hay un significado, hay un principio, que todo eso lo estábamos viendo también. Pero ahora me gustaría, ¿no es cierto?, los puntos que nosotros analizáramos, y yo le voy a hacer una pregunta a usted: ¿por qué la teología es importante, hermano? Yo quiero que usted salga de esta clase, ¿por qué es importante estudiar la teología? Y yo me voy a dirigir a cierto hermano, con todo el respeto, si usted me puede dar una opinión, es válida, ¿ya? Por ejemplo, mi hermano Samuel, que yo lo veo ahí, que interactúa, ¿por qué es importante la teología para nosotros? O la teología. Hablemos, mire, en sí hablemos de la teología histórica. ¿Por qué es importante la teología? Bueno, para mí es importante por el hecho de que uno recopila informaciones tanto en la historia, para hacer una buena exégesis también, y además también es porque para defender lo que nosotros hemos creído también, porque tenemos datos, tenemos información que son certeras, que no son seculares. Entonces, para mí es importante porque así yo puedo expresar mi fe, sobre todo al ámbito a la gente que tiene un conocimiento
que es contrario al cristianismo, desde Exacto. ese punto de vista. Exacto. Muy bien, mi hermano Samuel. Y es muy importante, como dice mi hermano Samuel, conocer el contexto histórico, ¿no es cierto? Mire, en sí, cuando nosotros hablamos de las ramas de la teología, que son varias ramas en la teología, ¿no es cierto? Siempre tenemos que entender que hay un desarrollo y un inicio en algo, ya sea en doctrina, en fundamento eclesiástico. Entonces, la teología de la historia, eso es lo bonito, que viene a poner en orden los periodos cronológicos, ¿no es cierto? Ya sea de doctrina, como decía mi hermano Samuel, ya sea del conocimiento a lo largo de la historia. Entonces, nosotros tenemos que aclarar que la teología viene a desarrollar ese conocimiento, no viene a ponerle un fundamento que ya está sobre el fundamento que es la Sagrada Escritura, y ustedes se han dado cuenta en este periodo que nosotros hemos estado hablando de la teología, se da, usted y todos los que hemos estudiado se da uno cuenta que todo es la palabra de Dios. Ahora, ya que aprendemos términos, ¿no es cierto? O aprendemos etimología de las palabras que enriquecen el conocimiento personal también eso, hermano, y anótelo. ¿Ya? Ahora, mi pastor Josué también, que lo veo también ahí en pantalla, ¿por qué usted cree en sí, ¿no es cierto?, que ya hablamos del desarrollo de la doctrina a lo largo del tiempo, ¿por qué también cree que la teología histórica eh, es buena? O en su sentido, ¿por qué debemos estudiar la teología histórica? Mi pastor Josué. Sí, hermano, disculpe que me habían llamado. Sí, no se preocupe. Mire, estábamos hablando por qué también es importante, aparte de comprender, ¿no es cierto?, el desarrollo histórico, ¿no es cierto?, de la, se puede decir, ya sea de la doctrina o la historia de la iglesia, ¿por qué también es importante la teología histórica? Ah, amén. Eh, bueno, yo entiendo que en primer lugar la teología es importante porque nos da, aparte del conocimiento de Dios, las doctrinas fundamentales también nos permite ubicarnos en el contexto histórico de cuándo, a quién y cómo era el, el ambiente en el cual se permitió que pueda escribirse esas palabras, ¿no? Las Amén. naciones, los lugares, etcétera, y de personajes en especial. Muy buen punto que tocó artero, mi hermano Cristóbal. Muy buen punto lo que acaba de tocar mi pastor, porque también la teología histórica es analizar la interpretación de la Biblia a través del tiempo, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la Biblia, hablamos del contexto gramatical, ¿no es cierto?, del contexto cultural, también cómo se produjo. Entonces, es muy importante, se da cuenta el valor de estudiar la teología histórica mi hermano Cristóbal, que lo veo que levantó su manito. Hoy día vamos a interactuar, hermano, y vamos a aprender y vamos a zanjar esto, porque es lindo estudiar la teología. Sí, no, quería añadir con respecto a la teología histórica, pues lo importante que es, debido a que nos ayuda a estudiar el desarrollo de la fe a lo largo de los siglos, de los tiempos, pues igual lo que decía Amén. mi pastor José, nos ayuda a entender los procesos por los cuales ha pasado el pueblo de Dios, cómo se ha desarrollado y cómo en cierto modo, ha evolucionado la fe a medida de los años, pues cómo, cómo ha surgido, pues Exacto, igualmente cómo han surgido las diferentes creencias, todo ese tipo de escenarios, pues, históricos. exacto. Porque la teología analiza, también anótelo ahí, analiza, ¿no es cierto? Y también investiga la historia, ¿ya? Y esos son factores elementales de la teología histórica, hermano, que es el estudio exhaustivo. Recuerde que en el periodo que nosotros estamos viviendo, en el año 2000 después de Cristo, se formularon muchas doctrinas, formularon quizás también muchos, se puede decir, profesión de fe, ¿no es cierto?, a lo largo de estos 2000 años, nacieron muchas instituciones, muchas denominaciones. Entonces, la teología histórica, como dice mi hermano Cristóbal, analiza y nos da a comprender o a registrar, ¿no es cierto?, el contexto de cada situación, o perdón, de cada iglesia en su situación, o cómo va avanzando o evolucionando también la iglesia o la doctrina. Amén. Así que está claro en eso de poder entender, hermano, porque yo quiero que dejemos zanjado esto,
Y es muy bueno que usted pueda compartir después con sus congregaciones, porque es bueno la teología histórica. Que de verdad, hermano, mi pastor Jaime, que lo veo ahí, que lo veo justo ahí, mi pastor Jaime, para usted, ¿qué importancia tiene la teología histórica? Amén. Yo creo que tiene mucha importancia porque, bueno, resumiendo un poquito lo que usted comenta en los siervos, nos ayuda a comprender el pensamiento de la iglesia a lo largo de la historia y de los diferentes representantes que han Amén, surgido durante todo este tiempo. amén. Amén, muy bien, mi pastor. Por eso es importante la teología histórica, ¿ya? Recuerde que también está, y ahora quiero hablar también un poquito de la teología bíblica. ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué entiende usted por teología bíblica? Mi hermano o algún pastor, mi hermano amado, con toda libertad, para que podamos enriquecerlo hoy día un poquito. Hermano Bueno, Patricio, mi pastor Fernando. bueno, la teología bíblica es importante como hemos aprendido porque nos ayuda a entender de una forma coherente y también profunda el mensaje de la Biblia, no solamente como los textos aislados, sino también en la Amén. historia completa. Sí, amén. Amén. Muy bien, mi pastor Fernando. Amén. Porque la teología bíblica eso busca, ¿ya? El carácter progresivo del contenido. De hecho, recuerde que siempre la Biblia no es de interpretación privada, hermano. Por ende, lo que vemos en Efesios capítulo 4 versículo 12 y 13, o vemos en el contexto, que Dios mismo constituyó maestros, hombres, ¿no es cierto?, para poder trazar la escritura, poder enseñarla de una forma, ¿no es cierto?, bíblica, 100% bíblica. Entonces, la teología bíblica, en sus tres puntos, para quien lo anota ahí, que son particulares y muy importantes, y anótelo, que es en la doctrina, ¿no es cierto? Y a través de la doctrina se va conociendo o formulando, ¿no es cierto?, nuestra identidad, póngala ahí, como iglesia. Entonces, se da cuenta que la teología bíblica es muy importante porque pone, ¿no es cierto?, la doctrina como el fundamento de nuestras creencias. ¿Ya? Ahora, la teología bíblica se considera, ¿no es cierto?, la revelación como un proceso de acción divina en el mundo. Y en la historia, no como producto de que acabó de dicha actividad cuyo estudio pertenece a la teología sistemática. La teología bíblica, mire, y ponga atención aquí, recoge los resultados dispersos de la exégesis particular con el objeto de conocer mejor cada una de las etapas de dicho proceso, revelación y salvación en la historia. Entonces nosotros tenemos que considerar, hermano, que cuando se analiza bajo la perspectiva de la teología bíblica, ¿no es cierto?, vemos los resultados, se puede decir, exacto del, de la escritura, o del versículo, o del capítulo, o del contexto histórico, o del contexto bíblico, o de cada capítulo, ¿no es cierto?, que nos da, se puede decir que nos da la claridad la teología bíblica. Entonces, es muy importante la teología bíblica para poder, ¿no es cierto?, registrar ya sea doctrina, ¿no es cierto?, historia, para poder tener una buena exégesis. Por ejemplo, y yo quiero que sea sincero, cualquier hermano que está acá, la palabra exégesis, usted la había estudiado en profundidad, como nosotros la pasamos, o sea, tenía ese conocimiento antes de que usted llegara acá a estudiar con nosotros. O sea, entendíamos quizás conceptos. Pero aquí, en nuestro curso que estamos tocando, hermano, que por ejemplo me han escrito, hermano, tenían quizá una claridad, pero como lo hemos estudiado, hermano, y eso es lo importante de estudiar, más quizá, y esto quiero garantizarle a usted, más que usted se lleve un 10 de crédito, que usted se lleve una buena nota o que tenga o reciba un diploma, para mí, ¿sabe lo que es más importante del diploma? Porque usted le conté un poquito mi testimonio sobre por qué no quise apostillar mi primer título, es porque es algo personal en querer conocer, ¿no es cierto?, a Dios y la función, ¿no es cierto?, que cumple el Hijo, ¿no es cierto?, de poder conocer al Padre. Para mí eso es más enriquecedor, hermano, que tener un castor a mi espalda, o tener, ¿no es cierto?, un pendón aquí en la silla. Entonces, ese es el fundamento de que yo quiero, hermano, que ustedes también puedan comprender por qué es bello estudiar la teología, por qué es lindo estudiar la teología histórica, por qué es lindo estudiar la teología bíblica, porque es lindo estudiar la teología sistemática,
Porque, hermano, más que tener un conocimiento que para mí igual es personal, ustedes puedan transmitir este conocimiento, que no todo es malo, porque algunos piensan que la teología es mala. Y no, hermano, al contrario, vino a poner en orden. De hecho, si no hubiera existido la teología, ni siquiera el apóstol Pablo hubiera podido llegar con un mensaje centralizado, ¿no es cierto?, en el Evangelio para poder llegar a los corazones. Porque Pablo en los procesos, y usted ve cada epístola, tuvo que hacer defensa contra falsos maestros que exponían las enseñanzas mal. Entonces la doctrina de la teología que vino a poder, ¿no es cierto?, garantizar esto de formular el conocimiento de Dios y poder establecer un conocimiento de Dios basado solamente a la Sagrada Escritura. Amén. Ahora, una pregunta para mi hermano Sebastián, que lo ve ahí. Para usted, ¿por qué también es importante, mi hermano Sebastián, la teología bíblica? Tomándose algunos conceptos igual de lo que ya hemos hablado. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Amén, le escuchamos. ¿Por qué es importante la teología bíblica? Pregunta hermano. Sí, mi hermano Sebastián, ¿por qué es importante para usted la teología bíblica, amado? Bueno, como usted, mi hermano decía, pone la doctrina como fundamento, ¿cierto?, de la iglesia, de la escritura, ¿cierto?, como base sólida, ¿cierto?, de lo que creemos, lo que nosotros, ¿cierto?, practicamos día a día. Entonces, es importante la doctrina para la vida cristiana y la teología bíblica. La acopló, hermano. Amén. Amén, mi hermano. No sé si está por ahí. Amén. Se la acopla. Pero bueno, entendemos, ¿no es cierto? Y también, como dice mi hermano Franco. Hermano Patricio, que salió el ruido del hermano Ángel Miranda. Ah, ya. Mi hermano Ángel, si puede apagar el micrófono. Ya, aquí yo lo silencié. Mi hermano Sebastián, ¿está por ahí? Ahora sí. Sí, Ahora sí se sí, mi escucha. hermano. Sí, haciendo transferencia a mi hermano Como le Ángel. decía, no sé si alcancé a escuchar, hermano, que bueno, la teología bíblica, como está, como bien lo decía usted, mi hermano, pone la doctrina como fundamento, ¿cierto?, de nuestras vidas y del fundamento de la iglesia. Amén. Entonces, importante por eso, porque todo lo que se habló, ¿cierto?, lo que hablaba el apóstol Pablo, ¿cierto?, fue directamente revelado por el Espíritu Santo, y eso es, ¿cierto?, lo que Dios quiere para la iglesia. Entonces, por eso es importante la teología bíblica, hermano mío. Amén. Entonces, también, muy bien, mi hermano Sebastián, también en la teología sistemática tenemos que entender que tiene cada rama o aspecto de la teología tiene sus funciones. Por ejemplo, ¿qué función puede cumplir la teología bíblica? Una pregunta que les puedo hacer. ¿Qué función cumple la teología bíblica? Si alguien me puede ayudar con eso. Tener un conocimiento más profundo de Dios. Amén. 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 Muy bien. Amén. Hermano, también yo creo que evita sacar una mala interpretación, ¿no? O sea, que uno pueda hacer una exégesis. Eso es Amén. lo que evita. Y Exacto. también yo creo que es importante y tiene que ver mucho con la investigación y la aplicación de las creencias de las diferentes religiones o sectas que han nacido pues, a través del tiempo, de los siglos. Exacto, exacto. Muy bien, queridos hermanos. Sí, muy bien. Esa es la función esencial, ¿no es cierto? Como hablaba mi pastor Jaime, mi hermano Cristóbal y mi hermano Franco también, mi hermano, todos han dado un excelente punto de vista. Recuerde que siempre la teología, lo vuelvo a repetir, cumple sus funciones. Cuando hablamos de la teología bíblica, ¿no es cierto? Como decía mi pastor Josué, es el estudio de los pasajes, para que usted lo pueda anotar ahí también, ¿ya? También el rastreo de temas, para que usted también lo anote ahí. También en la relación, ¿no es cierto?, enseña a poner en el conocimiento la relación entre el Antiguo y Nuevo Testamento y cómo trabaja en armonía. También vemos una visión bíblica más amplia al conocer, y lo que estamos haciendo nosotros,
como panorama bíblico, síntesis bíblica, y eso se llama teología bíblica. De hecho, nosotros hemos hablado en todas nuestras clases teología bíblica. También, ¿no es cierto?, nos enseña, y anote esto, a contextualizar cada texto. Esa es la finalidad o el propósito central y elemental de la teología bíblica, contextualizar cada contexto de la Biblia, ¿ya? También nos ayuda a identificar y enriquecer y darnos claridad de la interpretación doctrinal. Entonces, estudiar la teología bíblica es lo más hermoso. Recuerde que todo parte solamente al hablar de teología, es una etimología de una palabra, es un concepto, es una palabra compuesta, hermano amado. Pero más allá, nosotros con la teología llegamos y llevamos, ¿no es cierto?, al conocimiento de Dios. Amén. Ahora, la teología sistemática. ¿Qué me puede alguien decir o ayudar sobre la teología sistemática? ¿Qué entiende por teología sistemática? ¿Qué Es la entiende? parte que organiza y presenta de manera ordenada la doctrina de la Biblia. Exacto. Amén. Nuestro Josué, amén. Disculpe, hermano, que me están distrayendo. Ya. Amén. ¿Quién más quiere dar una opinión? Que veo ahí que quería mi pastor No, Jaime también. No, igual iba a decir que es la que organiza todo lo que tiene que ver con la Biblia, Exacto. una organización correcta de la Biblia. Exacto. Cuando nosotros hablamos del método de clasificación, querida iglesia, hermanos, pastores, líderes, hablamos de un método de clasificación en doctrina. Eso significa la palabra teología sistemática. Es el método de clasificación de las doctrinas. Póngale ahí usted, ya sean elementales, fundamentales, de primera categoría, elementales, amén, de nuestra creencia o identidad en lo eclesiástico. Esa es la teología sistemática. Ahora, si hablamos de puntos más detallados, para que usted también lo anote, es organización, anota ahí, organización, coherencia, enfoque bíblico. Punto de detalles es la organización, coherencia, enfoques bíblicos, y este que me gusta a mí mucho, preguntas teológicas, también surge aplicación, disciplina y su finalidad teológica. Amén. Entonces, pregunta del millón también. Vamos a seguir con las preguntas. Cuando nosotros hablamos, yo generalizo cuando yo hago los estudios y cuando yo hacía las clases también en la iglesia, yo siempre formulaba un arbolito. ¿Por qué? Porque el árbol se asemeja más a cómo Dios a nosotros nos veía, ¿no es cierto? Y en su mayoría se puede decir, de la palabra que Cristo anunciaba, hermano, no siempre nos comparó como árboles. Entonces yo igual lo asemejo a la teología sistemática, que el pilar fundamental, ¿no es cierto?, es Dios, el árbol, y a través de este conocimiento de la Sagrada Escritura, hay ramas que le salen al árbol. Entonces, si hablamos de la teología sistemática, yo siempre dibujaba un árbol, lo ponía como la estructura de la teología sistemática, y habían ramas. Y de esa rama, y lo lindo de la teología sistemática, que vino a poner en orden las doctrinas elementales. Por ejemplo, ¿cuántas doctrinas elementales conocemos en la teología sistemática? Una pregunta para cualquiera me puede responder. Una o dos. La antropología Muy bien, y la soteriología. mi pastor Jaime. Antropología, soteriología. ¿Alguien más? Amartiología, Amén. Amarteología, eclesiología, eclesiología, la doctrina del pecado y la doctrina de la iglesia. la ¿Qué escatología. más? ¿Qué más? ¿Me Neuma- puede? La neumatología, cristología, la Amén. neumatología, Amén. ¿Qué es la doctrina?
del Espíritu Santo. Amén, muy bien. Otra La más. teología propia. Teología propia, exacto. Y cuando nosotros hablamos de teología propia, mi hermano Cristóbal, ¿de qué teología estamos hablando en sí, en el modelo sistemático? Hablamos de la esencia de Dios particularmente, para que lo anote ahí mi hermano, ¿ya? Porque es la teología propia, o sea, se la apropia a Dios en sus funciones, en carácter, se puede decir moral, se puede decir en el conocimiento moral de Dios, en sus atributos, ¿ya? A eso se le llama teología propia. ¿Quién más me puede ayudar también con otras ramas de la teología? Hermano Patricio, Cristología. Exacto, que es una de las más importantes, amén, que es, ¿no es cierto?, el conocimiento de Jesucristo, su esencia, su vida, su señorío, su deidad, su poder eternal, todo eso, hermano. Amén. ¿Quién más me puede ayudar en la rama de la teología sistemática? La escatología. Muy bien, mi pastor Jaime. ¿Y la escatología en qué se enseña? ¿Cuál es la ciencia? Los eventos relacionados con los últimos tiempos. Muy bien. Esa es la escatología, ¿no es cierto? Es la esencia, y anótelo ahí, que se encarga de estudiar, ¿no es cierto?, los eventos por venir o los eventos, ¿no es cierto?, futuros. ¿Qué más? Hay más. Hay unas que son muy bonitas que nos han hablado. Angiología, Amén. Angiología. En sí también entra demoniología. ¿Ya? ¿Qué más? Que hay una rama que es muy buena, que recién la estábamos hablando. Bibliología, hermano. Exacto. ¿Quién lo dijo? Mi hermano Sebastián. Amén, muy bien. La bibliología parte de la teología bíblica, ¿ya? Y en bibliología, lo bueno que lo vamos a ver este otro año, ya más a fondo, queridos hermanos, vamos a hablar ya más de contexto histórico y cultural, ya cómo nos llegó en sí la Biblia, después qué pasó con la Biblia que tenemos ahora, los contextos gramatical, a través de la cultura, quién fueron los impulsores que tradujeron la Biblia. Y para mí es una rama muy hermosa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros estamos acostumbrados de tener en nuestras manos una Biblia y yo no quiero que tampoco haga esto para no exponer a la hermandad. Pero, por ejemplo, yo cuando todos me conocen, la mayoría que están acá, porque yo empecé vendiendo literatura, entonces tuve que mucho estudiar sobre el tema de la bibliología, del contexto de diferentes tipos de Biblia. Entonces, yo me hice esta pregunta y analizando y estudiando yo mismo, hermano, el 80% de nuestra iglesia, y lo puede hacer, bueno, yo sé que mi pastor, que hay pastor acá, y con respeto yo se lo digo, usted le hace la pregunta a la iglesia en general, yo esto lo hice en la escuela dominical, y usted le hace o emplea una pregunta de bibliología, por ejemplo, ¿quién sabe quién fue Casiodoro de Reina y Ciprano de Valera y cuándo se tradujo esta Biblia? Más del 80% literalmente no sabe. Entonces, y es más, mucha gente hace apología del manual que tiene en sus manos, que es la Biblia 1960, que ni siquiera sabe por qué se llama, ¿no es cierto?, la versión de Casiodoro de Reina y Ciprano de Valera. Entonces, a eso vino a formular la bibliología, a poder entender los conceptos, claro, y es verdad, hermano, porque yo cuando llegué a los caminos del Señor, mire, recibí el bautismo del Espíritu Santo, me bauticé en las aguas, soy miembro en plena comunión, pero antes de entender la biología, hermano, se me acercó un sectario de Testigo de Jehová, literalmente con todo lo que tenía, yo hermano, yo quedé muy afectado. Y eso me llevó a mí a estudiar, indagar la Sagrada Escritura. Se da cuenta, y yo esto le hago, y es un ejercicio, no mis pastores para que ponga la iglesia, pero pregunten literalmente quién es Casiodoro de Reina y Ciprano de Valera. ¿Por qué nosotros tenemos una versión de 1960? ¿Por qué hay otras traducciones? ¿Qué es el texto recepto? ¿Qué es el texto crítico? ¿Qué es, no sé, la Biblia del cántaro, la Biblia del oso? Entonces, la gente desconoce este mundo, hermano, ¿ya? Y recuerde que todo tiene un principio fundamental. Y a través de esta Biblia que nosotros tenemos, la Reina Valera, corrió sangre, hermano, hubo gente que perdió su vida,
Si usted conoce, no sé, de Juan Hus, ¿no es cierto?, que tradujo la Biblia a otro idioma también, Wesley, que también tradujo la Biblia a otro idioma, la persecución que tuvo Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, después de que tuvieron este convertimiento, que eran monjes, ¿no es cierto?, de Valencia, que tuvieron que escapar a Ginebra. Entonces, hermano, detrás de todo esto, para poder tener nosotros nuestra Biblia en el área de la bibliología, hubo mucho, hermano, y es un contexto histórico que se desconoce muchas veces en nuestras hileras. Entonces también la bibliología vino a hacer eso, hermano. No a jugársela, no a poder con orgullo tratar de dar a conocer algo, sino, hermano, a poder hablar una realidad. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la bibliología, hablamos de eso, de la teología sistemática, que vino, ¿no es cierto?, a poner organización, coherencia, enfoque bíblico, preguntas a las teológicas, y cuando hablamos de preguntas teológicas, hablamos, ¿sabe de qué? De preguntas doctrinales. Y en nuestras iglesias, en nuestra hilera, siempre van a haber hermanos que quieren formular preguntas porque no entienden, porque son nuevitos o porque no entienden ciertos conceptos. Entonces, eso es lo lindo de la teología sistemática, que vino a poner un orden en el conocimiento doctrinal. ¿Amén? ¿Alguien que quiera acotar algo? Hermano Patricio, ¿Mi pastor? dentro de la teología sistemática igual está bien decir ordenar carpeta, como lo que enseña la Biblia, entender mejor cada tema en forma completa, coherente, Amén. Amén. ¿sí? Poner en Ordenar carpeta. carpeta, sí. Sí, ¿Sí? sí, por supuesto. Sí, por Ok. supuesto, mi pastor. Amén. Muy bien. Es un punto también, porque nosotros venimos a poner, ¿no es cierto?, a dar claridad o a ver la información, ¿no es cierto?, a llevarla de un orden correcto. Entonces, es muy bueno, por ejemplo, yo he visto pocos predicadores que se enfoquen a hablar de la bibliología y que es un mundo muy lindo, hermano. De verdad, usted va a ver cultura y va a ver el trasfondo de cuánto derramamiento de sangre hombres que tuvieron que dar su vida para poder correr con la palabra de Dios. Entonces, eso, muy, muy buen punto, mi pastor Fernando, ¿ya? Entonces, ¿alguien más que quiera aportar a la teología? Tenemos todo claro la importancia de la teología, ¿no es cierto? Y si el día de mañana nos pregunta que la teología vino, ¿por qué? Y esta pregunta yo se la hago a mis pastores. Mi pastor Josué, que está ahí, yo lo veo siempre que, mi pastor Josué, ¿por qué usted cree que la teología es mal mirada muchas veces por, se puede decir, por los creyentes? Amén. Principalmente creo, a mi entender, es que muchos tienen temor de que el conocimiento tal vez puede conllevar primero a una mayor responsabilidad, porque mientras más conoce uno ya sabe qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Mientras uno está en ignorancia, puede actuar y dejarse llevar por las emociones y creyendo que Dios solamente es expectación, emociones y todo lo llevan a un mundo almático, ¿no? Pero no pisan tierra con el conocimiento de la verdad. Y creo que ese temor de muchos, con quienes he conversado tanto de aquí de Chile como de Perú, es que creen que el conocimiento le va a enfriar porque dicen equivocadamente que la letra mata, ¿no? Y el espíritu vivifica, y hay un error conceptual. Cuando se refieren a la letra, no se refiere a la palabra, porque la Biblia dice que la palabra es la que da vida, ¿no? La palabra de Jesús es vida. El conocimiento va a ayudar siempre a la unidad, a nosotros enfocarnos mejor y tratar de unificar tal vez experiencias, opiniones, interpretaciones, porque somos como seres humanos, siempre vamos a buscar diversas interpretaciones, ¿no? Pero la teología nos permite unificar un poco con mayor claridad la doctrina. Entonces, creo que muchos tienen temor a la teología es por eso, ¿no? Por ese saber, por ese creer de que el conocimiento de Dios lo va a enfriar y ya van a analizar todo. Exacto. Entonces se van al otro extremo, ¿no? Ya. Sí, muy bien, mi pastor. Ese es uno de los conceptos esenciales porque la gente tiene una mala impresión de la teología. Como decía usted, quizá algunos dicen que mayor demanda también en el conocimiento
O como usted tocó ese versículo ícono clave, que el conocimiento mata, que es un versículo fuera de contexto completamente, porque yo bajo la lógica, yo por ejemplo, de hecho la mayoría de los hermanos que me dicen que la teología es malo, es solamente por un pensamiento lógico. Entonces yo con la misma lógica que ellos creen, yo también le argumento. Por ejemplo, le pongo bajo la lógica, cuando digo yo, les digo, mire, esto es como una familia. ¿Qué padre no se va a orgullecer de un conocimiento no tan solo en lo teológico? Ahora, si nosotros analizamos, hermano, la investigación o profundizamos del conocimiento, entendemos que el conocimiento de la Biblia, como decía mi pastor Josué, nunca va a envanecer. El peligro sabe dónde está. Cuando yo le hablé desde el principio, y también bajo esa lógica yo se los doy a conocer a ciertos hermanos que me han dicho que la teología hizo mal a lo espiritual. El tema es cuando uno no es neutral. Ahora, no estoy tomando el tema, no se puede ser neutral como el mensaje que tiene Arnaldo Torres. No, no es neutral cuando lleva el liderazgo o lleva el conocimiento. Yo siempre he dicho, hermano, cuando nosotros tenemos un conocimiento en la escritura, el peligro está cuando nosotros los descuidamos de la espiritualidad y de la moralidad. Cuando yo me descuido de la moralidad, porque ¿para qué estamos con cosas? Aquí en la Gran Chile hay muchos grandes líderes que tienen mucho conocimiento, pero las faltas morales es tremenda. Entonces, es el factor esencial, ¿no es cierto?, de por qué la gente, número uno, tiene temor a estudiar la teología y también no quiere porque haya aplicable un mal concepto a un versículo. Porque el conocimiento de Dios nunca lo va a envanecer. Al contrario, se supone que si yo conozco más de Dios, me va a llevar más a anhelar a conocer las profundidades o incluso los misterios de Dios. Mi pastor Fernando, ¿por qué usted también opina, por qué a algunos no les gusta la palabra, ni siquiera escuchar la palabra teología, o no se están familiarizados con la teología? Bueno, si lo vemos de una perspectiva ya un poco más antigua, eh, por las malas reacciones que algunos han tenido, po, desviaciones, han perdido su convicción y no han tenido claro nunca sus fundamentos. Entonces, lo que dice también me parece, Pastor Josué, parece que él dijo que muchos pensaban que, Mm. los que estudiaban la teología al final iban teniendo pura letra y perdiendo la vida espiritual. Pero es un tema de equilibrio, obviamente después lo vamos comprendiendo todo eso. Pero es una de las razones que con los años siempre se decía eso. Y de hecho Claro, igual, obviamente hay algunos que sí han perdido sus convicciones, pero eso es importante también el equilibrio y la madurez. Pero esa exacto. es una de las razones que uno generalmente escucha en la iglesia o desde antiguamente. Los pastores antiguamente no dejaban estudiar por esas mismas razones. Claro, muy bien, mi pastor Fernando. Entonces, esos son los factores esenciales por qué la gente no se familiariza con la teología. Ahora, por ejemplo, yo he llegado y también a algún extremo, no sé si le ha pasado, que yo he llegado a alguna iglesia. De hecho, esto se ve mucho también en la institución carcelaria. Por ejemplo, el respeto único, y es respetable también, por ejemplo, la mayoría de ellos, el honor que le hace a la palabra, que el que está leyendo la palabra, usted por ende no puede abrir la palabra. De hecho, ahí se ve mal mirado, la mayoría, algunas de las cárceles, que usted lleve un bosquejo. Ahora, mi pregunta también que le puedo hacer ahí a mi hermano Franco, que también es un predicador de la palabra. Mi hermano Franco, Eh, ¿usted cree por qué es mal mirado también el llevar un bosquejo o tener el conocimiento de la teología? Hermano Patricio, mire, yo por testimonio, lamentablemente, igual yo tuve al principio miedo de entrar en el tema de la teología, porque yo vi hermanos que eran súper sencillos, súper humildes, y cuando aprendieron de la Biblia, empezaron obviamente a hablar de otra manera, de una manera que no se le entiende, con términos que no se le entiende, olvidándose que, claro, él subió, pero él debería haber sido más humilde, recordando que todos los hermanos no todos saben, Exacto. ¿me Muy entiendes? buen Entonces punto, hermano. ese es un factor. Incluso Amén. estaba buscando un versículo bíblico, hermano, para apoyar esto, que es Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras realizadas con la humildad que da la sabiduría. Amén. O sea, mientras más sabemos nosotros,
deberíamos ser más humildes, entendiendo que hay hermanos que, por ejemplo, no saben ni leer ni escribir. Exacto. Entonces, esa es la contraparte, muy buen punto que tocó hermano Franco. De verdad, lo felicito porque es verdad, hermano. La mayoría de los pseudos, se puede decir, y esto es solamente ego, hermano, es ego, ¿para qué estamos con cosas? Y eso quizá lo hago ni... Mire, es lo mismo que le dije yo del principio de que la palabra, nosotros cuando hablamos de filosofía, no entenderla, pensamos que es una palabra, ¿no es cierto?, de origen mundano. Cuando hablamos de política, hablamos de un origen mundano. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, quizás de ciencia, porque la ciencia también es bíblica, hermano, y hablamos de estos conceptos que la gente no conoce, claro, vemos que ha dañado la sociedad. Los políticos han dañado la sociedad. Como dice mi hermano Franco, hay una actitud de cierta gente por tener un poquito de conocimiento, no se ha mantenido en margen de la humildad, y al contrario, son mal después mal mirados. ¿Por qué? Porque como dijo mi hermano Franco, muy buen punto, empiezan a cambiar la forma de hablar, empiezan ya a hablar con términos y origen de palabras griegas, que me llega a dar risa, hermano, porque es muy notorio. Entonces, nosotros, y yo siempre le he hablado, y se acuerda, yo sé que ustedes me van a confirmar acá, del equilibrio espiritual, doctrinal y moral que de verdad es muy importante en nuestra vida, en la praxis, pongámosle teológicamente, en la praxis. Nosotros, por ejemplo, yo siempre hablo de teología y escucho a teólogos, pero nunca hablan, como dijo mi hermano Franco, y el versículo ícono que tomó, ¿no es cierto?, de la vida práctica fundamental en el creyente, de vivir la escritura. Entonces, ahí está el peligro. Pero Ah, ahora, más de apoyar, perdón, no sé si alguien quiere que escuche por disculpe, ahí. hermano Patricio, que se me puede olvidar. Amén. El tema surge también con quién o dónde estudiar la teología. Eso Amén. también es un factor bien importante, porque, bueno, he conocido obviamente no solamente hermanos, como dice el hermano que acaba de mencionar, eso que es muy importante y es una gran verdad. Por ejemplo, hay pastores que en su tiempo hablaron en lengua, después estudiaron una teología un poco más liberal y dejaron de creer en cosas que nosotros todavía mantenemos, no porque hemos estudiado teología, eso es una falta de, obviamente, las convicciones. Entonces, pero esas cosas también han sucedido. Mm. Han sucedido. Y no es algo aislado. Entonces tenemos Pues que no solamente reconocer. la lengua, hay muchas cosas que las creyeron. Ahora, no vamos tampoco a desconocer, mi pastor Fernando, la otra contraparte, que todo lo espiritual lleva a envanecer el conocimiento. Entonces, se da cuenta la importancia del equilibrio, porque yo siempre le he dicho a hermanos que se han negado, yo nunca me voy a ir, por ejemplo, por testimonio, y yo más que nada yo tomo por testimonio a alguien conocido, por ejemplo, yo siempre tomo a mi abuela, que fue una mujer pentecostal, mujer que oraba 5 o 6 horas, en la noche se despertaba, entonces hablando en lengua, reprendiendo demonios, entonces yo vengo de eso, pero aún así, hermano amado, tampoco yo puedo desconocer que mucha gente cayó en faltas, ya sea no tan solo escritural, sino moral. ¿Por qué? Porque llevan elevado este tema de la espiritualidad. Por ejemplo, yo acá por testimonio cuento yo, bueno, esto es algo personal, las vivencias yo siempre he dicho son personales. Por ejemplo, lo que pasa en una iglesia es algo que queda en la asamblea y algo lindo, pero ayer un culto de bendición, de gloria, hermano, mi esposa tomaba, yo hablando en lengua, hermanos danzando. Entonces, esas son cosas que no se debe perder en la esencia, porque nosotros vivimos en el Espíritu, y el Espíritu, esto es como el tema de la salvación, nosotros no somos salvos por obra, pero ¿qué produce la salvación? Buenas obras. Esto es lo mismo en la teología. Nosotros somos, ¿no es cierto? Queremos vivir en el Espíritu, y al vivir en el Espíritu nos lleva el mismo Espíritu a anhelar el conocimiento de Dios. Porque yo creo en eso, hermano, que el verdadero hombre de Dios que ama lo sacro, lo espiritual, lo lleva a profundizar el corazón de Dios. Y a eso vino la teología, a poner en orden, a poder investigar. Es la ciencia que investiga, ¿no es cierto?, la doctrina, cómo se mueve Dios a través de sus atributos morales, ¿no es cierto?, a través de su esencia. Entonces, cuando nosotros, como dijo mi hermano Franco, perdemos esa humildad, hermano, déjeme decirle que de nada sirve mi teología, mi conocimiento. De nada. También, disculpa que lo interrumpa, pero yo creo que también es importante eh, los docentes, o en este caso, por decir de una manera este, más institucional,
pues los docentes yo creo que marcan una pauta muy importante, debido a que cada docente muchas veces no es la teología en sí, sino es la enseñación de cada docente y plantea, y no solamente plantea, sino que lo profundiza de tal manera que llega a ser impuesta la perspectiva o la creencia que tiene propia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso trae problemas en los estudiantes, pues, en los que acceden, porque ¿para qué vamos a hacer con cosas? Por lo menos un facilitador o un profesor, como le podamos decir, si su forma de creer es excepcionista o es un calvinista, cuando estudio la teología, que lo conozco, cuando alguien nuevo, no procede y te viene a estudiar teología, la histórica, en ejemplo, ¿verdad? Después sale creyendo que la salvación no se pierde. Entonces, no entró en esa condición, no entró con esa fe, ese creyente, pero estudió en un instituto que tiene esas raíces y sale creyendo eso. Entonces, eso ha desvirtuado mucho lo que él estudia la teología. Bien. También muy buen punto que toca mi hermano Cristóbal. ¿Por qué? Porque tenemos se puede decir, un mundo de doctrinas, y como se lo dije yo anteriormente, mire, durante 500 años de historia, cuando fue el boom también de la filosofía, de esto de la filosofía, hermano, que ya ahí se empezó a masificar, también pasó lo mismo en el ámbito religioso. Las doctrinas vienen de usted, y esta pregunta quiero ir directo a ustedes. Por ejemplo, mi hermano Sebastián, ¿usted cree que las doctrinas dividen? Yo, mi hermano, ¿Sí? personalmente creo que la doctrina lo único que nos puede separar o a distinguir de una persona que dice ser cristiana, pero no vive conforme a las escrituras, son las doctrinas. Entonces, yo pienso que sí, la doctrina es la que divide muchas veces lo que es santo y lo que no es santo. Ya. Este juego de palabras que se usa, porque para mí es un juego de palabras que otras usan también otros hermanos, por ejemplo, ya sean calvinistas o ya sean de otra rama, hay siempre juegan un juego de palabras. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos en este caso también sobre si la doctrina divide, es como el juego de palabras cuando ellos dicen que la salvación no se pierde porque la salvación es Jesús. Obviamente nosotros creemos que Jesús ya, él dio la vida, pero en ese juego de palabras muchos erran, hermano. Nosotros cuando hablamos si las doctrinas dividen, completamente la doctrina divide, pero la enseñanza es única, sacra, fidedigna, que viene directamente de Dios, que es el Evangelio, ¿no es cierto? Las doctrinas que lo dieron los padres apostólicos no erran, pero la doctrina, hermano, cuando aplicamos interpretaciones, inmediatamente las doctrinas dividen. Inmediatamente pasa a dividir una doctrina. Yo hace poco escuché a pastores que decían, no, la doctrina no divide. No, las doctrinas dividen en el sentido gramatical o cómo se expone en la hermenéutica, hermano. Imagínense, durante 500 años de historia, el arminianismo y el calvinismo no se han puesto de acuerdo. ¿Y usted cree que, y esta es una pregunta, mi pastor José, ¿usted cree que si nosotros llegamos a hablar del calvinismo o del arminianismo, ¿usted cree que vamos a llegar a un acuerdo para todos? No, imposible, porque todos tienen una perspectiva bíblica. Ahora, nada, y usted hace pregunta, por ejemplo, ya sea cualquier pregunta a cualquier persona, ellos van a creer que están también alineados a la escritura. Entonces, ¿cómo nosotros empleamos este tema de las doctrinas? Hablando de doctrina. Por ejemplo, mi pastor, alguien me escribió algo, a ver, déme un segundito. Mi pastor Jaime, si la doctrina no causara división, existirían distintas religiones. Muy bien, exacto. Ese punto, mi pastor Jaime. No existirían religiones, no existirían, ¿no es cierto?, otras identidades o otras instituciones, se puede decir, eclesiásticas. Pero en sí, en el juego de palabras, para que no caigamos, la doctrina es perfecta, es santa. O sea, Dios dejó una doctrina. Y yo me hago esta pregunta, ¿esa doctrina es mala o buena? Es buena. Pero Bueno, ahí viene, sí, es buena, ¿no es cierto? Que Dios no se equivoca. En lo que Él enseña, no se equivoca. El tema pasa, y aquí viene el detalle cuando yo me voy al principio, cuando nosotros aplicamos mal la teología.
La teología no es mala, la ciencia no es mala, la gracia de No, Dios no es mala. ¿Perdón? no, el hombre es que es malo y transversa toda la santa enseñanza. Exacto. De hecho, usted le pregunta a un católico, como dije anteriormente, o le pregunta a cualquier otra institución religiosa que no sea pentecostal o evangélica, ellos van a decir en su credo oficial, incluso en su estatuto de fe, van a decir que ellos creen y es lo que dice la Escritura. Y a eso vino la teología, queridos hermanos, queridos pastores, queridos hermanos que van a ver este video. La teología vino a poner en orden, ¿no es cierto?, sistemáticamente a través de la bibliología. Ahora, y es súper fácil entender, por ejemplo, el tema de la bibliología, para no desviarme un poco. Cuando nosotros tocamos bibliología, mire, vamos a tocar los textos receptos y los textos críticos. Analizamos los textos críticos y los textos receptos. Inmediatamente vamos a ver con la pura bibliología qué religión o identidad religiosa está mal o está bien, se puede decir alineada. ¿Se da cuenta lo lindo de la teología? Que vino a marcar un precedente histórico, porque para mí es histórico, hermano, para poder refutar ya sea secta, herejías, otras denominaciones. Entonces, eso es lo lindo también de la teología, a pesar que la doctrina sí divide, como lo dijo mi pastor Jaime y mi hermano Sebastián, que la creo, pero cuando nosotros aplicamos la teología, hermano, en sus diferentes aspectos, vemos que la teología cumple su rol, cumple su rol. Entonces, el tema se dio cuenta que todo después, y esto es lo que quiere llevar, lo que habló mi pastor Fernando, lo que habló mi pastor Josué, mi pastor Franco, después de que se haya conocido la teología, número uno, el hombre se desvía, el hombre se manea, el hombre quiere interpretar a su propia, pero la doctrina de Dios siempre ha sido perfecta. La doctrina divide, sí divide. Pero yo le hago esta pregunta para que no perdamos. Mi hermano Samuel, ¿usted cree que la doctrina de Jesús se equivocó? Las enseñanzas, cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza. No, 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 por ningún motivo. Por ningún motivo podemos decirlo. Entonces, cuando el hombre se desvía del principio, ¿no es cierto?, de interpretación, cuando el hombre se desvía, empieza a caer en este error doctrinal. Y ahí la doctrina viene a dividir. Una consulta, Hermano, hermano ¿sí? Patricio. Lo que pasa es que también en mi vida también he experimentado que muchas personas no van al estudio, a la teología. Y yo también tenía una tranca, por decirlo así, en cuanto a la teología. Pero no es por el miedo al conocimiento, sino más bien la negativa o la respuesta negativa que muchas veces tienen las congregaciones. Claro, Me explico, porque hay mucha cultura, por ejemplo, pentecostal, donde hay muchas palabras que se malinterpretan, muchos conceptos errados. Eh, no sé, pues yo vengo de una iglesia bien tradicional, antigua, y la verdad que había muchas cosas que no estaban en los escritos, no estaban por ningún motivo, por ninguna parte aparecen en los escritos. Entonces, había a ver, ¿cómo le podríamos llamar esa palabra? Mucho espiritualidad, no sé cómo llamarlo, claro. pero tenían conductas que no iban conforme a la escritura. Entonces, cuando alguien en un sermón, en una enseñanza, exponía la verdad y había un rechazo Mm. hacia esa persona. Y a veces lo hacían con toda la gracia del Señor, pero no, la gente prefería, muchas veces los oyentes preferían vivir en su cultura pentecostal que tradicionalmente la adquirieron por sus padres y sus abuelos, y Mm. están arraigados a eso. Amén, sí, es muy verdad lo que dice. De hecho, del momento del conocimiento que estamos queriendo, queridos pastores y queridos hermanos, usted inmediatamente se ha dado cuenta que usted ha analizado más el texto, y eso se llama el método exegético. Por ejemplo, lo que dice mi hermano Samuel, yo nací, mire, a todo esto yo voy a contar una primicia. ¿Dónde está? A ver, no sé si está por ahí. Ah, no, no está, ya. Pero yo quiero, hermano, no quiero, yo siempre lo he dicho, yo vengo de una tradición, como usted lo dice, mi hermano Samuel, muy linda, que era bien carismática, se sentía el poder de Dios, el fuego. Yo vi milagros, o sea, vengo, he vivido milagros, Dios me ha usado en profecía. Bueno, lo vuelvo a decir que esas cosas a mí no me gusta contarlas porque después uno cuenta estas cosas y después se pone como una capa. Yo he visto lamentablemente cómo algunos se manean. Entonces, yo, hermano, con todo este sistema
de la iglesia primitiva, que a mí me fascina. Por ejemplo, la mayoría de nosotros cuando predicamos un sermón nos recordamos de la iglesia primitiva, que quizás no tenía conocimiento, pero tenía el poder de Dios que ahora no se ve en nuestras congregaciones. Y hermano, literalmente usted y yo no podemos negar eso. No podemos negar eso de nuestros antepasados, del siglo pasado. No podemos negar que era gente inculta en lo teológico, pero como no tenían conocimiento, eran gente llena del poder de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿la teología vino a echar a perder eso? No la vino a echar a perder. El tema, ¿sabe dónde está? Que el hombre, y siempre Dios tuvo esta pugna desde el principio, hermano amado, con su pueblo. Desde el principio el hombre se va en pos de la riqueza, se va en pos del conocimiento. Ahora, mi pregunta está, mis pastores que yo veo, a ver, quiero que participe aquí, no sé si veo a mi pastor Francisco, ¿me escucha? Ya, Amén, amén. mi pastor Francisco, la pregunta del millón, ¿usted cree que la prosperidad en un creyente es mal? No, pues no es malo, sino que va en la capacidad que tenga de tomarla con madurez y con humildad, pues, ¿Y cómo administrar la? y como la medicina, Exacto. Mi claro. pastor Fernando, ¿usted cree que Igual la que, riqueza? Sí, denle nomás a mi pastor Francisco. igual que lo que dice usted, un ejemplo, la teología es buena e importante porque nos llevaría a muchas cosas como iglesia, por ejemplo, a la unidad, a poder caminar unánime juntos, pero también hoy día la teología, ¿qué es lo que ha hecho mal? Que al hombre, cuando empieza a aprender y a crecer en esto, se olvida que también tiene que caminar con humildad y todo eso. Pues, entonces, ahí yo creo que hoy día la iglesia está fallando porque hay teología, pero no hay humildad, pues. Es que Entonces, cuando... mi pastor, es que, mire, lo vuelvo para que entendamos el concepto. La teología no echa a perder a nadie. No Pero vino. el hombre sí, pues. Nosotros sí, Exacto, pues. exacto. Es lo mismo que yo le dijera, la doctrina vino a echar a perder. No, la doctrina no echa a perder a nadie. No, pues La teología, exacto, no es que haya la venido. doctrina nos enseña, nos capacita, nos Exacto, revela, nos muestra, pero nosotros somos el problema, pues. ahí está, es el punto. Por eso yo le dije la pregunta sobre el tema de la, ya pongámoslo, sabemos que está el Evangelio de la prosperidad que no es bíblica, ¿ya? Pero sabemos que hay una prosperidad bíblica, ¿ya? Yo siempre a Dios le pido eso, que Él me bendiga económicamente. ¿Y en qué sentido? Porque si yo soy bendecido, voy a poder bendecir a otros, tanto Exacto. bíblicamente con una palabra y también económicamente, cuando encontramos necesidades, cuando hay gente que realmente es pobre económicamente, y si nosotros tenemos, vamos a tener la capacidad Ayudar al de prójimo. bendecir en las dos áreas, tanto con una palabra como también económicamente, con la Exacto. obra, digamos. Amén. Mi pastor Josué, que lo veo que también quiere aportar algo. Sí, hermano. Mire, hay un principio bien interesante que nosotros como padres usamos con nuestros hijos. Y si no creemos en la prosperidad, no de la teología, sino en la prosperidad, no sé por qué mandamos a estudiar a nuestros hijos al colegio o a la universidad, para que sean mejores o peores que nosotros. O sea, nosotros siempre tendemos, porque Dios es así, Dios siempre nos va a llevar de gloria en gloria. Entonces, esa naturaleza de parte de Dios, como dice Pedro, también nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Entonces, también pone el deseo eso, pero todo está en la mano de Dios, como dijo un pastor. Si Dios me da ahorita 10.000 millones de pesos, ¿qué hago? Entonces, depende de cómo mi corazón está preparado para recibir, Dios me va a bendecir. Dios no me va a bendecir más de lo que mi corazón no está preparado o dispuesto para servir al Señor. ¿No? Imagínense, Dios me bendice para bendecir, no me bendice para que yo lo acumule en todo para mí, nada para los demás. Entonces Dios siempre bendice a alguien para poder bendecir la obra y bendecir a los hermanos. Eso nomás quería aportar. Exacto, muy bien. Y eso se llama el principio de la mayordomía. Y por ejemplo, yo lo aprendí de esto de un familiar, me dijo, mire, hablamos sobre el tema de la economía, porque también es esto de la prosperidad. Dios puede, y esto es una pregunta que yo le hago a todos ustedes, hermano, ¿Dios puede colocar más en sus manos si usted es un mal administrador? Es imposible.
porque Dios a nosotros nos hace ser buenos administradores, nos enseña a ser buenos administradores. Ahora, yo le hago por eso yo quiero que entendamos el concepto de la teología, que la teología nos vino a echar a perder el hombre. El hombre en su capacidad, ¿qué pasa? Se le va el orgullo, se le levanta, se le infla el pecho como palomo. ¿Por qué? Porque yo he visto, mis ojos han visto hermanos que pensaron desde abajo, después tienen conocimiento, se hacen teólogos, después ya ocupan palabras intelectuales, conocimiento. De verdad, mi pastor, y yo soy bien sencillo, y disculpe porque se me sale, hasta sus oraciones son falsas, hermano. Sus oraciones son falsas. Entonces, hermano amado, cuando no hija, perdón, que está mi hija ahí con la cámara. Entonces, cuando nosotros, hermanos, hablamos, la teología no vino a echar a perder a nadie. La doctrina no vino a echar a perder a nadie. La doctrina divide, sí divide. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de interpretación. Lo vuelvo a decir, para que aprendamos esto de la teología no vino. La política, desde el momento que estuvo Daniel, ¿no es cierto? Fue llevado al cautiverio, a Babilonia, que fue él, para mí, fue un político. La palabra política, después de 1000 años se emplea la palabra política, pero el trabajo que hacía era política, hacía Daniel. Después, si nosotros formulamos esa palabra, los políticos hacen mal la política. Entonces, la teología no viene a echar a perder a nadie. El hombre en su interpretación, lo vuelvo a decir, hermano, para que tengamos esta garantía, el hombre es el que se echa a perder. Mi pastor Fernando, ¿usted cree, una pregunta para mi pastor Fernando, con su experiencia, con el respeto que tienen muchos pastores, muchos hermanos líderes también, que yo respeto, honro también su tiempo, ¿usted cree que la prosperidad es mala en sí? Eh, ahí sí. Desde el punto de Hermano vista Patricio, bíblico, mi pastor. bueno, la prosperidad no es solamente dinero, ¿cierto? Amén. Pero en sí no es mala, porque sí Dios ha prosperado a hombres que salen en la Biblia, en muchos ámbitos. De cierto modo, la prosperidad puede ser la paz, prosperidad en la sabiduría, la prosperidad en la relación que nosotros debemos aprender a tener con el Señor, en el bienestar también espiritual que debemos permanecer. Entonces, la prosperidad es buena. El tema yo pienso que es la práctica. Exacto, exacto. Por ejemplo, hermano, yo siempre he dicho, y es cosa que se nos enseña, es como tipo los musulmanes, que lo enseñan a destruir a aquellos que no profesan o no creen nuestra fe. Por ejemplo, yo he escuchado decir esto, que por ejemplo Dios no está en el barrio alto. ¿Por qué? Porque ellos todos aman el dinero. No, Dios no ama a aquellos que están en Las Condes, están en Los Barnechea, están en la Roca Santo Domingo. Aleluya. Entonces, es un concepto, hermano, es que mi pastor Josué de allá de la Roca Santo Domingo es un lindo lugar, sobre todo las canchas de gol, mi pastor Josué. Yo cuando voy para allá voy a una plaza, oiga, hermoso. Ya, pero no quiero entrar más en detalle. Entonces, hermano, la teología, o perdón, la prosperidad, nosotros pensamos, el problema, ¿sabes dónde radica? Y la misma escritura no enseña, mi pastor, cuando se ama el dinero y no se ama a Dios. Cuando todo es avaricia y no es por entrega o devoción a Dios. Cuando todo es para mí y yo no atiendo en misericordia, como vimos el concepto de la clase pasada, que es misericordia, ¿no es cierto? Y no hacemos misericordia con el desamparado. El peligro está cuando yo tengo y veo a mi hermano en escasez. El peligro está cuando yo tengo en abundancia y mi hermano está pasando necesidad. El problema es cuando yo tengo y no me despojo. ¿Sabe lo que Dios demanda? Que si yo estoy bendecido económicamente bien y próspero, es que yo me acuerdo del desamparado, del menesteroso, del pobre, de la viuda, del huérfano. Inmediatamente Dios se glorifica. Y la mayoría de los que se aferran a este texto, que la prosperidad es malo, cuando Dios llamó al joven rico. Pero el joven rico, Dios examinó la intención de su corazón, que él amaba a las riquezas y no amaba a Dios. Entonces es un versículo fuera de contexto, porque Dios le tocó lo que más él amaba. Por eso le digo yo, hermano, Dios nos llamó a ser bendecidos, como decía mi pastor Josué, ¿no es cierto que fuimos llamados para toda bendición espiritual?
Entonces, el problema es el dinero. Cuando yo ocupo mal o administro mal. Lo mismo pasa en la teología. Empiezo a adquirir O sea, que no conocimiento. se convierta en una obsesión en nosotros, Exacto. porque Cristo enseñó a Cuando, vivir con humildad y con la exacto, confianza en Dios y no en la riqueza como el mismo joven rico. exacto, mi pastor. Entonces, el peligro está cuando todo es conocimiento y yo me descuido de qué? De lo espiritual. Cuando yo no tengo una vida de devoción, cuando yo voy a la iglesia, miro, soy un espectador y no me centro en hacer un adorador, en no levantar mis manos, en adorar a Dios. Entonces, se da cuenta en los peligros cuando uno interpreta, o sea, cuando uno lleva una teología errada, porque para mí algunos llevan una teología errada, pero la teología en ningún momento vino a echar a perder el ser humano. Al contrario, nosotros somos pretribulacionalistas, y sabía usted que nosotros los filmamos de Scolfi, de un hombre que vino a poner la dispensación en orden, y este hombre era teólogo, pero vino a poner el periodo de los tiempos cronológicamente, pero ya estaba revelado en la escritura. El rapto siempre ha estado en la escritura. Pero aquí sale lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde, que toda doctrina es buena, pero la doctrina divide cuando el hombre tiene una mala interpretación o se lleva bajo su propio razonamiento. ¿Se da cuenta que la prosperidad bíblica, hay una prosperidad bíblica? Dios nos bendice. Entonces, es muy necesario entender esto, hermano. Y yo me di cuenta con la pregunta, por eso yo, disculpe por ser tan gravoso y en poder repetirla, porque la mayoría de los que me respondieron, no es que la teología vino a echar a perder. No, hermano, la teología no vino a echar a perder. El hombre se echa a perder. Es como, y cuando caímos en esto, es como decir, es que los evangélicos vinieron a echar a perder porque predican en la calle. No, no, es que el pentecostal que está allá tiene la culpa. No, no, es que el católico, no, es que ellos creyeron e hicieron algo, quizás también ya sea que va fuera de las enseñanzas bíblicas. Por ejemplo, estos mismos de la prosperidad, mi pastor, que nosotros siempre enfatizamos sobre esto, que también creen ellos, pero exageradamente el tema de la prosperidad, sobre el tema de los dones espirituales. Por ejemplo, Cayo Luna, todos conocen a Cayo Luna, Guillermo Maldonado, que ya incluso la misma, usted lo busca por Wikipedia, son falsos profetas, hasta la comunidad secular los nombra como personalidades o figuras públicas falsas. Ahora, ¿el problema dónde está? ¿Está el problema en lo espiritual? Una pregunta, mi hermano Samuel. ¿El problema está en lo espiritual? ¿El problema está en los dones? No está. No. ¿Sabe dónde Mi está hermano, mi hermano sí, amado? sí. Lo que pasa es que, mire, eh, yo encontré un texto bíblico y justamente como hablaba nuestro pastor ahí decía que la prosperidad tiene muchos aspectos, en muchos ámbitos de cómo nosotros vamos prosperando, no Amén. solamente el dinero. Lo que pasa es que algunos lo encasillan de acuerdo a lo que hay en su corazón, anhelan la otra parte, que es el dinero. Exacto. Pero quería citar un texto bíblico que yo creo que va de acuerdo a lo que me iba a preguntar usted, porque aquí en la tercera carta o la epístola de Juan, dice en el capítulo 1, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu Tu alma. Yo alma. creo que ahí está la clave, porque a medida que nuestra alma va siendo prosperada, nuestro conocimiento, la sabiduría que nosotros vamos adquiriendo, vamos a poder sobrellevar la prosperidad en todo ámbito, en toda área de Exacto. nuestra vida. Y es solamente, mi hermano Samuel, es administración personal de cada uno. Es solamente la administración personal de cada uno cómo quiera llevar el evangelio. De hecho, hay un mensaje muy lindo que yo, de verdad, es muy lindo, bueno, yo se los voy a compartir, que se llama El Evangelio no es a la carta, y habla mucho sobre este tema, porque muchas veces nosotros vamos a un restaurante y pedimos conforme a nuestras capacidades o conforme cómo queremos comer nosotros, que hoy día quiero levantarme y comer, no sé, un plato de papitas fritas. Entonces, el Evangelio no es a la carta. No es que yo voy a agarrarme una doctrina, un pedazo de doctrina con este pedazo de doctrina y lo quiero. No, la doctrina es una sola. El Evangelio, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Evangelio. Pablo lo dice en Gálatas, ahí de aquel que predique otro Evangelio. Entonces, si hablamos de esa perspectiva, hermano amado, siempre ha estado lo bueno. El hombre es el que se maneja.
Mano Entonces, Patricio, terminando, mi pastor Fernando, sí. sí, solamente como, ya que estamos, como dice usted, dio lugar para conversar un poquito. Bueno, el tema pasa, la teología de la prosperidad de Cachiluna o la falsa prosperidad, que todo es centrado en el dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Que la fe, mientras tenga fe, siempre deberíamos ser ricos. Claro. Si nosotros damos dinero, Dios siempre lo va a multiplicar de una manera automática, lo que enseñan ellos. Mm. Pero sí creemos en la prosperidad bíblica, eh, pero creo en cuanto a la experiencia, yo creo que la mayoría de los pastores que pueden estar acá, primero, todos sabemos cómo también empezamos en el ministerio, en el llamado. Entonces, mi experiencia propia, por ejemplo, hoy día puede llegar un hermano, me puede ver en un vehículo Mm. bueno, ¿me entiende? Puede llegar un hermano en esta época, ve una iglesia un poquito ya más numerosa, más bonita, pero siempre hay un principio, hay una historia, y dentro de esa historia, Dios primero se encarga de preparar el corazón, Amén. Mi pastor, dele nomás, deme un segundito. ¿sí? Pastor, el hermano Patricio se refería a que siga contando lo que está contando. Ya, ok, ahora entendí, gracias. Bueno, yo creo que Dios primero prepara el corazón para poder el Señor añadir las bendiciones como Él lo prometió, buscar primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás es una promesa de Dios. Dios promete lo demás añadir. Yo creo que todos los ministros que Dios ha llamado, de cierto modo, primero hay un proceso de formación, de negación, de precio, que todo es la palabra que generalmente usamos. Pero yo creo que en pocas palabras Dios primero prepara nuestros corazones para llegar el tiempo y los prueba también para poder llegar el tiempo en que Dios empieza a bendecir. Y es en ese periodo también está la preparación a la madurez. Amén. Amén, mi pastor. Porque Dios nunca, Dios en su soberanía, en su sabiduría, no va a bendecir a alguien, como dijo alguien también dentro de esta conversación, a alguien que no está preparado. Exacto, Porque Dios es el que pesa y conoce nuestros corazones. exacto. Muy bien, mi pastor Fernando. Y es una verdad y es una realidad. Todos pensamos y tenemos un testimonio. Por ejemplo, yo eso, y delante yo le acordaba, bueno, hay un hermano que estamos ministrando a nosotros, y yo decía, mira, hermano, Dios me ha bendecido. Y pensar que yo andaba con los carros, tenía que caminar con mi esposa y mi hija cuando era chiquitita, kilómetros para llegar a la iglesia. Entonces, todo tiene un testimonio y todo tiene, ¿no es cierto? O se puede decir, llamémoslo así, un sufrimiento. O sea, todo lo que hemos pasado, la experiencia y para el lugar de honra, o todo lo que Dios nos ha bendecido, pero todo tiene un comienzo. Todo tiene un comienzo, como dice mi pastor. Entonces, muy buen punto de vista, mi pastor Fernando, porque todo es un testimonio. Todos corremos de diferentes formas, ¿no es cierto? El tema es que llegamos, caminamos. Algunos Dios quizás los va prosperando más rápidamente, ¿no es cierto? Algunos menos. Y eso solamente es porque Dios ve las capacidades. Y de hecho es más, en el mundo espiritual es lo mismo. ¿Sabía usted que Dios es el que dota de dones conforme a las capacidades del creyente? ¿Sabía usted que en la iglesia, y este tema también es muy bueno, en la iglesia, por ejemplo, mi fe, y yo esto, hermano, también quiero enseñarlo porque la Biblia nos habla de convivencia y comprensión mutua. Y cuando nosotros hablamos de diálogo y comprensión mutua, mi pastor Fernando, mi pastor Josué, tenemos que entender que nuestra fe, yo no puedo compararla quizá a mi pastor Fernando. Mi fe puede ser, yo siempre he dicho, yo no puedo cuestionar la fe de mi hermano Samuel, que lo veo ahí, mi hermano Franco, mi hermano Sebastián, mi pastor Josué, mi pastor Francisco. Yo no puedo cuestionar una fe. ¿Sabe por qué? Porque eso es solamente devoción entre el hombre y Dios. Pero sí usted puede cuestionar mi teología, puede cuestionar se puede decir, mis finanzas. Y nosotros cuando caemos en especulaciones, queridos hermanos, sobre todo en la teología, que por eso yo lo llamo especulación, hermano, cuando echa a perder es solamente, hermano, yo pues se cuestiona
por ver falsos líderes, falsos maestros. Y si hacemos un análisis, ¿se acuerdan que en las cartas, mi pastor Fernando, hablamos? Pablo en la mayoría de sus cartas tuvo que defender las doctrinas por falsos maestros. En todas las cartas se habla de falsos maestros. Entonces, el problema no está en la doctrina, sino en lo que se enseña. Por eso, por ejemplo, la mayoría que estamos acá somos celosos de nuestros púlpitos. No es por una mala intención, es por cuidar qué. Número uno, la obra de Dios. Cuidar qué, lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos para administrar. Pero muchos no comprenden eso. Lo mismo pasa en la teología. Muchos no comprenden por qué nosotros tenemos que esperar, ya hagamos, tenemos que esperar un par de meses para subir a un hermano al púlpito. Hablando ya metiéndolo un poquito más. ¿Por qué nosotros esperamos? Mi pastor Fernando dijo la experiencia, el discipulado. Mi pastor Fernando no le escucho, no sé. Lo que generalmente esperamos con el tiempo, el fruto. Fruto, lo primordial, sus frutos los conoceremos. Entonces, nosotros cuando hablamos, hermano amado, de todos estos temas, La porque por firmeza. ejemplo, no es que la iglesia, y esto también es una pregunta, no es que el predicador, perdón, haya, no sé, ha querido aprender de esa forma, sino que él quiso llevar la teología de esa forma. Lo mismo pasa en esto, hermano, nosotros como líderes. Cuidamos lo de Dios, queremos hacer lo mejor para que para Dios también, hermano, y ese otro concepto, algunos dicen yo voy a la iglesia por Dios, y eso también es malo decirlo, porque yo no tan solo voy por Dios a la iglesia, detrás de mí tengo mi esposa, mis hijas, mis hermanos, que Dios me enseña a vivir en coinonía. Entonces, yo escuchar ese concepto, no, yo voy por Dios nomás a la iglesia. Es un concepto raro, porque usted va, porque usted está su hermano ahí. Y eso yo lo enseñé a un hermano. Si yo vengo por usted, yo vengo por el pastor, yo vengo por Dios primeramente. Sobre todas las cosas, yo vengo por Dios a la iglesia. Pero también veo que hay una hermandad que me puede ayudar. Yo busco refugio. Entonces, son conceptos que nosotros vamos agarrando, hermano, y empleando, que no son conforme a la verdadera, se puede decir, doctrina, enseñanza. Por eso lo vuelvo a decir, la teología nada, no es que venga a echar a perder la teología. El hombre se desvía de las grandes verdades bíblicas. Amén. Entonces, no sé si entendieron el concepto de teología, hermano, para dejarlo claro. Yo igual soy celoso, hablando ya así de corazón, yo igual soy celoso cuando se ponen a ponerme cachiporro en la oración, empiezan a elevar, se empiezan, disculpen la expresión, hermano, porque lo veo, hermano, cuando empiezan a ocupar palabras que se la aprendieron leyendo el comentario Strong, que aprendieron, pescaron el comentario Strong y empezaron a formular que no, que la metanoia con el tiempo crono, divino, y se van a un mundo más o menos místico para como dijo mi hermano Franco, para el hermano que no tiene conocimiento, hermano, si el tema central del Evangelio, ¿sabe que lo entendieron? Con esta pregunta quiero terminar. ¿Quién entendió el Evangelio cuando Jesús predicó? Lo sencillo, hermano Patricio. Los pobres, los pobres. ¿Sabía usted que Sí. literalmente la escritura dice los sencillos y los pobres entendieron la escritura? Y escogió Pablo, y miren lo que dice, escogió a los viles y menospreciados de este mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los avergonzar sabios. al sabio. ¿Y sabía usted que el Evangelio de Dios es súper simple? Lo entendido. No sé si mi pastor Fernando quería opinar algo. Sí, en referente a la simpleza. Sí, Un ejemplo, yo creo que todos hemos sido testigos del ministerio de Gigi Ávila, sí, que tenía teología, tenía estudio, pero sus mensajes eran simples al oído de toda la audiencia, pero con práctico. una doctrina clara, totalmente práctico. Yo creo, para terminar un poquito Bien, de poder, no quiero quedarme con esto, yo creo que la teología sí une nuestro conocimiento, pero también lo que a veces fallamos es la práctica, amén, porque no es solamente, mi hermano Patricio, una teoría, sino muestra cómo la enseñanza bíblica nosotros debemos aplicarla también a nuestra vida diaria,
en nuestras decisiones, Amén. en los valores que nos revela la Biblia, que deberíamos tenerlos todos y también obviamente por sobre todo lo que usted lo dijo usted, lo que hoy día estamos fallando, la conducta. Mm, La conducta es la que va a hermosear nuestro conocimiento. exacto. Y eso es lo que hoy día nos ayuda el Señor para poder permanecer en eso. Amén, mi pastor. Muchas gracias por su aporte. Amén. Dios me los bendiga, querido hermano. ¿Alguien más que quiera aportar? Mi hermana Pabla, que la veo ahí, que se conectó. Mi hermano Sebastián. Amén, mis hermanos pastores. Bueno, he estado edificándome con todo, ¿cierto? Lo que hemos hablado en esta tarde. Y bueno, decir solamente que yo meditaba mientras, ¿cierto? Se hablaba y se reflexionaba, que me acordaba de Usías, que la Biblia nos dice, ¿cierto? Que fue Jehová quien lo prosperó, ¿cierto? Partió súper bien ese hombre. Y bueno, me acuerdo harto de Usías porque fue mi primer personaje que me tocó estudiar a fondo en mis primeros años. Y Usías, ¿cierto? Se apartó, dice que su corazón se apartó para su ruina. Mm. Y meditaba en Usías y todo lo que comentaba nuestro pastor, ¿cierto? Nuestros hermanos, que el hombre echa a perder la bendición que Dios nos da. El hombre en su naturaleza humana corrompe lo divino que viene de Dios. Como dijo mi Amén, pastor amén. Josué, ¿por qué espera una bendición? ¿Para su deleite? No. Mi pastor Josué dijo una palabra muy buena que me gustó. Para poder yo bendecir a mis hermanos. Para poder yo dar, ¿no es cierto? Porque Dios, ¿para qué estamos con cosas? Siempre decimos, Señor, y en nuestra oración es típica, típica nuestra oración cuando oramos, de repente oramos por el menesteroso, el pobre, la viuda, el huérfano, pero oramos, pero también como dice mi pastor, ahí viene la práctica, que yo me acuerde también y vaya a la viuda, yo vaya al pobre, que si yo veo a alguien en la calle, ¿qué tengo que hacer? Darle el necesitado. Entonces, toda esa cosa en la práctica. La teoría, mucha teoría, va a echar a perder la teología. La teología no echa a perder a nadie, va a echar a perder la conducta de la teología en el creyente, pero la teología no viene a echar a perder a nadie. Amén. Así que muy buena la clase hoy día. Yo quise interactuar ya con ustedes, quise hablar este tema yo con ustedes, porque de verdad se me hacía para que ustedes puedan entender la teología. Ya no vamos a desconocer la otra parte, el verdadero. Ustedes pasan a ser inmediatamente, mis hermanos, en este año, por analizar la Biblia a fondo. Ustedes son exegetas, hermanos. Hay una gran responsabilidad cuando ustedes hablen después las doctrinas o presenten la Biblia. Y eso es lo que Dios a nosotros nos va a demandar. Por ejemplo, hace poquito estábamos hablando con un hermano que predicaba y predicaba temas que él no ha vivido. Yo le dije, no predique, yo le dije a este hermano cuando él predica, no predique cosas que usted no ha vivido. Si usted es soltero, ¿cómo va a predicar del casamiento? Entonces, está la parte que se llama la praxis en la teología, que es practicar lo que se enseña. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Así que esta sería la clase, hermanos amados. Dios me los bendiga grandemente. Quise interactuar, quise que fuera más dinámica hoy día la clase. Ya tengo aquí, de hecho, tengo aquí las cartas que tenía que pasar, pero Dios me puso en el corazón esto. Podamos interactuar, conocernos, nuestras opiniones, también dar opiniones, ¿ya? Y lo lindo, se da cuenta que lo lindo de todas las clases que llegamos siempre pensamos iguales. Y eso es lo lindo de la teología, que nos viene a dividir, viene solamente a dar a conocer nuestras posturas y llevarnos a armonizarnos. Lo ideal siempre es armonizar lo que creemos. Ahora, obviamente, por ejemplo, ya si hay posturas de casamiento, esas cosas se hablan. Y la teología que viene a exponer estas posturas. Amén. Así que Dios me los bendiga grandemente, queridos hermanos, queridos pastores, y aquellos que van a ver en el video, van a ver el video después, la retransmisión, les bendecimos su vida. Y voy a dejar de grabar inmediatamente